Todos, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de estructura de datos, en particular listas ligadas simples, y continuaremos con el tema de eliminar en una lista. Bueno, recordando, una lista ligada o enlazada es una estructura de datos dinámica, esto es que crece y se reduce durante la ejecución, y bueno, también la podemos definir como una colección de nodos, ¿sí? Estos son, cada uno de estos ya lo sabemos, son un nodo, y cada nodo está ligado o enlazado con el siguiente nodo a través de un apuntador o liga. Se dice que una lista ligada es lineal porque solo tiene un único sucesor y un antecesor. Las operaciones en listas ligadas, dijimos, eran la creación, que se inicia creando una lista vacía, la inserción, en el que podemos añadir o insertar nodos a la lista en alguna posición, y al inicio, al final, entre dos nodos, después de un nodo, antes de un nodo. Eliminación, quitar un nodo de la lista de alguna posición específica, es lo que vamos a revisar hoy. Recorrido, ya lo hicimos también, moverse sobre los elementos de la lista, mostrar, recorrer la lista mostrando los elementos de esta, búsqueda, cuando vamos a buscar un dato específico dentro de la lista, también hacemos un recorrido y vamos preguntando si es el dato que buscamos. Y ordenamiento, bueno, podemos colocar en algún orden específico, ascendente o descendente, los elementos de la lista. Normalmente el ordenamiento en la lista se hace desde la inserción, o sea, se ordenan, se inserta ordenadamente. Bueno, eliminar del inicio, nuestro tema. Para eliminar del inicio tenemos que considerar tres situaciones. Recuerden, siempre tenemos que considerar varias situaciones al insertar, al eliminar, al buscar, porque la lista puede estar vacía, porque puede tener más de un elemento o porque puede no estar el elemento que buscamos, en fin, siempre hay que hacer un análisis y considerar diferentes situaciones. En este caso, para eliminar del inicio, la primera situación que consideraríamos es si la lista está vacía. Si la lista está vacía, pues no tenemos que hacer nada, puesto que no vamos a eliminar algo y vamos a mostrar simplemente lista vacía. Si la lista tiene un elemento, ¿sí? Suponiendo que solo tuviera el 2, y entonces si el elemento que vamos a borrar no es el 2, entonces no hacemos nada. Pero si el elemento que vamos a borrar es precisamente el 2, y si solo tenemos un elemento, quiere decir que el fin, el último, el que apunta al último elemento de la lista, también está aquí, ambos. Entonces, si yo lo borro, tengo que actualizar tanto el apuntador de inicio a null como el de fin a null, ¿sí? Ambos a null, porque si borro el único elemento, mi lista quedaría vacía. Entonces, por eso tenemos que actualizar inicio a fin a null. Es importante, cuando eliminemos del inicio, checar si el único elemento, ¿sí?, de la lista no es el que vamos a borrar, si solo tiene un elemento. Si la lista tiene más de un elemento, ¿no?, como es nuestro ejemplo, incluso 2, ya con 2, entonces tenemos que pensar dónde voy a colocar un apuntador. Bueno, voy a borrarlo, cuántos apuntadores necesito y dónde voy a colocar un apuntador, ¿no? ¿Dónde lo voy a borrar? Suponiendo que voy a borrar el 8, el de en medio, ¿no? Entonces, bueno, sí pondré un apuntador, siempre lo igualamos a inicio, empezamos en el inicio, porque si voy a borrar un elemento, no, perdón, ya me estoy yendo. Voy a borrar el elemento del inicio, ¿ok? Aunque voy a borrar el elemento del inicio, de todas maneras utilizo un auxiliar. ¿Por qué necesito un auxiliar? Porque para borrar un elemento, no solamente voy a actualizar el inicio, podría decir, es que voy a mover el inicio aquí al siguiente elemento y ya, borré este, ¿sí? Eso es, básicamente. Pero este nodo lo tenemos que desligar, ¿sí?, y eliminarlo. Entonces, tengo un elemento ahí, pero, ¿sí?, dejo un apuntador aquí para poder actualizar inicio al segundo elemento, ¿sí?, y después borrar este elemento. Entonces, nodo aus igual a inicio, es este código, inicio igual a inicio siguiente, simplemente inicio lo muevo, porque voy a borrar este elemento, y luego libero
esta memoria. Ahí estamos utilizando, antes como para crear un nodo usábamos malloc, ahora para liberar la memoria usamos free y le tenemos que pasar un apuntador, en este caso aus, al nodo que vamos a liberar. Entonces estos son los 3 pasos que haríamos para eliminar del inicio. Crear un nuevo apuntador en la posición del inicio, mover el inicio y ahora sí liberar este apuntador. ¿Sí? Se libera y adiós con ese nodo. Debemos liberarlo. Ahora, para eliminar del final también tenemos que considerar 3 situaciones. Si la lista está vacía, ya dijimos, solo mostramos lista vacía. Si la lista tiene un solo elemento, es el mismo caso. Si voy a eliminar del final, pero resulta que el final es igual que el inicio, porque solo tenemos el 19. Entonces, tengo que checar. Voy a eliminar del final, pero resulta que el fin está igual que inicio, o sea, solo tengo un nodo, entonces ambos nodos los pongo a null, pero antes tengo que liberar el nodo. Ahora, si la lista tiene más de un elemento, ¿sí? ¿Cómo voy a borrar entonces el último? Noten que no puedo nada más decirle, pues donde está fin, ¿sí? Donde está fin, ahí agarro y lo elimino, ¿no? Agarro fin y lo pongo a free. No puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque necesito actualizar fin. ¿Y dónde debe ir fin? Al elemento anterior. Pero no puedo hacer este movimiento de regreso. Entonces tengo que utilizar otra vez un apuntador al inicio y tengo que irlo moviendo. Noten aquí, ahora que no es aus distinto de null o aus igual a fin. No lo voy a mover mientras aus sea distinto de null o aus sea distinto de fin. ¿Por qué? Porque quiero que aus me quede en el 10. Entonces lo que voy a hacer es que uso aus apuntado siguiente en su campo siguiente que sea distinto de fin. Así digo, aus en su campo siguiente, que es este, el que apunta el siguiente, aus, el que apunta el siguiente es distinto de fin, sí, lo muevo. Aus, en su campo siguiente, es distinto de fin, sí, lo muevo. Aus, en su campo siguiente, el que apunta el siguiente es distinto de fin, sí, lo muevo. Aus, en su campo siguiente, es distinto de fin, no. Aus, en su campo siguiente, está apuntando al mismo donde apunta fin. Entonces, este ciclo se sale. Noten que es como si fuéramos espiando al que sigue, ¿no? Aus en su campo siguiente. Aquí se queda aus, ahí lo necesitamos. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Miren, aus en su campo siguiente lo ponemos a null. ¿Por qué? Porque vamos a desconectar este nodo. Ahora hacemos free fin, ¿sí? Liberamos fin y actualizamos fin. Fin lo pasamos a donde está aus. Y entonces ya eliminamos del final, ¿sí? Entonces, para eliminar del final, tenemos que recorrer la lista hasta antes del nodo final para poder este nodo mandarlo a null, que indica el fin de la lista, y desconectar este último nodo, lo borramos, free fin, y luego fin igual a aus, fin lo actualizamos, y ya queda nuestro nodo y este queda borrado. Eso fue eliminar del final. Ahora, si queremos eliminar un dato específico, ¿sí? ¿Qué es lo que analizaríamos? Bueno, otra vez, si la lista está vacía, no hacemos nada. Si vamos a eliminar y solo es el inicio, ya dijimos, sea el inicio, sea el final, el único dato y coincide con el 2, entonces, suponiendo que quiero borrar el 2, entonces voy a hacer como un borrar del inicio, suponiendo que quiero borrar el 15, entonces es como un borrar del final, ¿sí? Borrar del final, borrar del inicio. Pero tengo que checarlo, yo no sé dónde está el 2 ni dónde está el 15. Entonces, si yo voy a borrar el 2, ¿sí? O sea, antes de querer borrar un dato, checo que no está al inicio y checo también que no está al final. No está ni al inicio ni al final, entonces ahora sí lo busco. Quiere decir que está en medio, ¿no? Y entonces voy a eliminar ese dato. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Dijimos, se debe realizar las instrucciones, si es que voy a borrar del inicio, realizar las instrucciones de borrar al inicio. Y si voy a borrar, y si está al final, hago las instrucciones de borrar al final. Bueno, si ya el dato, ya dijimos, no está ni al inicio ni al final, está en medio, por ejemplo el 8,
nuevamente, ¿cuántos apuntadores necesitaríamos para borrar? Podríamos decir, bueno, yo pongo un apuntador en el 8, pero recuerden, si yo pongo un apuntador en el 8 y borro ¿cómo le hago para ligar o para mantener la lista enlazada del 15 al 10? Porque lo que yo tendría que hacer es que el apuntador que está en este nodo, ¿sí? Tendría que pasarlo que apunte al 10 para desconectar el 8. Aquí lo que tenemos que hacer es desconectar el 8 y poderlo borrar. Entonces, ¿cuántos apuntadores utilizaríamos? Bueno, en este ejemplo voy a utilizar 2 apuntadores, ¿sí? Voy a usar anterior y actual, ambos inicialmente en inicio, ¿sí? Y como ya lo comentamos en alguna de las asesorías, voy a irlos moviendo en paralelo, y la forma de irlo moviendo en paralelo es decir, uno se llama actual y otro se llama anterior. Mientras actual sea distinto de null, la primera vez están juntos, ¿verdad? Y actual sea el distinto del dato que busco, entonces anterior es igual a actual, la primera vez se quedan iguales, y actual se mueve, ¿sí? Luego vuelvo a preguntar, ¿el actual es distinto de null? Sí. ¿Y es distinto del dato que busco? Sí. Entonces, anterior se mueve donde está el actual y el actual se mueve al siguiente. Vuelvo a preguntar, ¿es distinto de null? Sí, pero ¿es distinto del dato que busco? No. Ya lo encontré. Y noten que tenemos un apuntador en actual y un apuntador en el nodo anterior. Esto nos va a servir porque lo primero que aquí pregunto es si actual es distinto de null. Si actual es igual a null, quiere decir que no encontré el dato. Esta es la pregunta que debo hacer. Actual es distinto de null, no si actual es igual al dato. No, actual es distinto de null, quiere decir que encontré el dato. Y si es igual a null, quiere decir que no encontré el dato, ¿sí? Es importante preguntar si es distinto de null, porque si el dato no lo encontré y actual es null, y yo sobre actual quiero preguntarle su campo dato cuando es null, nos va a marcar un error del sistema, se nos va a colgar o se va a salir. Entonces, es siempre mejor preguntar que actual sea distinto de null. Si actual es distinto de null, como en nuestro caso, entonces anterior en su campo siguiente va a ser igual a actual en su campo siguiente. Este nodo lo brincamos, lo quitamos de aquí y lo brincamos hasta aquí. ¿Sí? Anterior en su campo siguiente, que apunte donde apunta actual en su campo siguiente, hasta aquí. Acuérdense que este es actual siguiente y este es anterior siguiente, ¿ok? Luego ya desconectamos el 8, ¿se fijan? Entonces hacemos free actual, adiós, y ahora, ¿sí? Checamos si actual es igual a fin, entonces fin es igual a anterior. ¿Por qué es este chequeo? Porque quizás coincidió que el nodo, a ver, ya no sé por qué, es igual al último y entonces cambiamos el fin. Ok, puede coincidir, porque aquí no lo hemos checado, ¿sí? Aunque sí ya lo checamos, que si era el último, ya lo actualizamos a fin. Bueno, este es uno adicional que estábamos checando aquí, esta condición de que si resultaba que este era el fin, el último, entonces lo actualizábamos al anterior. Pero ya dijimos que mejor checamos que no sea el fin y no sea el anterior. Sin embargo, chicos, puede ser que no tengamos este apuntador a fin. Entonces, si no lo tenemos, tenemos que checar que entonces este sería null y este se volvería null. No estaría apuntando realmente a otro. Bueno, vamos a hacer el método para eliminar un elemento después de otro. ¿Sí? Por ejemplo, borrar el elemento después del 15. Vamos a codificar un poquito, vamos a borrar ahora un elemento después del 15. Ahorita borramos un elemento en específico, el 15, pero ahora vamos a borrar el que está después del 15. ¿Sí? Me paso a mi código. Este es el mismo código que estuvimos usando para inserción. Recuerden de crear la estructura, typedef, struct nodo, tenemos dos campos, el campo dato y el campo siguiente. Aquí tenemos insertar al final, insertar después, mostrar, buscar un dato.
Ok, voy a cambiarle un poquito, nada más que inserte al inicio. Le voy a quitar todo esto para que no nos meta mucho ruido o sea, de tantas cosas de estar viendo, ¿sí? Y bueno, voy a meter aquí, voy, eh, voy a hacer rápidamente eliminar del inicio, nada más para recordarlo. Voy a eliminar inicio, eliminar del inicio. Sí, aquí no necesito pasar ningún dato. ¿Por qué? Pues porque no voy a insertar o algo, simplemente voy a eliminar del inicio. Para eliminar del inicio, dijimos, tenemos que poner un auxiliar, nodo asterisco aus, que lo puedo poner con inicio, con el apuntador al inicio, para que pueda después mover el inicio. ¿Lo recuerdan? Inicio igual a inicio en su campo siguiente. Ay, inicio en su campo siguiente. Recorrí inicio, ¿sí? Y ya que aquí lo que hago es recorrer el inicio, recorrer inicio, ¿sí? Dejo libre el primer elemento, pero apuntado por aus, hago free aus, ¿sí? Esto es liberar memoria del nodo inicial, el que estaba al inicio, y luego, ¿sí? Ya acabé, ¿sí? Nodo inicio, recorro inicio y libero aus. Eso es eliminar del inicio. Pero dijimos aquí que podría suceder que inicio y fin, ¿sí? Ambos, que pudiera ser que fuera un único nodo. ¿Se acuerdan? Aquí no hay problema porque si es un único nodo, inicio en su campo siguiente va a tener null cuando es un solo elemento. Pero si el fin también estaba apuntando ahí, hemos usado fin en los anteriores, creo que nunca usamos insertar al final, insertar al inicio, sí, ya usamos el fin, ¿verdad? Entonces, si nosotros, aquí ya tenemos el inicio y no hay problema, pero ¿qué tal si solo era un dato y estamos borrando del inicio? Entonces también tenemos que asegurarnos, ¿sí?, que el inicio y el fin, o sea, asegurarnos que si es un solo dato, el fin también se ponga nulo. Entonces, antes de mover el inicio, vamos a hacer if inicio es igual a fin, quiere decir solo hay un dato o solo hay un nodo. Como solo hay un nodo, entonces ya sé que el inicio lo voy aquí le voy a poner una llave. Ya sé que ya sé que el inicio se va a borrar, entonces lo que hago es que de una vez, fin, lo pongo a null, ¿sí? Y el inicio dejo que se recorra, aunque se va a poner null, porque el inicio a punto siguiente es null, entonces inicio pone null y libero el nodo auxiliar, pero ya me aseguré que el fin también se libera. Es muy importante, chicos, que nosotros estemos pendientes de los apuntadores, porque si nosotros no hacemos esto, entonces cuando nosotros después queramos eliminar del final y nada más teníamos un nodo, el final, el apuntador a fin no es null, entonces va a querer eliminar un nodo que no existe. Miren, ahorita lo voy a hacer, de hecho voy a quitar este código, o sea, lo voy a hacer mal, digamos, y voy a hacer ahora void eliminar fin igual. Dijimos que para eliminar del fin, ¿sí?, necesitábamos un nodo auxiliar. Ahí, nodo asterisco aus, que lo voy a empezar con el inicio. Y que este nodo lo íbamos a recorrer hasta antes del final, ¿sí? Íbamos a recorrer hasta antes del final. Noten que aquí igual teníamos que checar. Si el final era igual que el inicio, entonces if inicio es igual
a fin, quiere decir que solo tengo un nodo. Y si solo tengo un nodo, pues no tiene caso que haga todo un ciclo, porque voy a eliminar ese nodo. Entonces, si solo tengo un nodo, entonces hago free aus, que ya lo apunté, con el inicio, y le pongo inicio igual a null. Estoy actualizando también el inicio, porque fíjense, quiero eliminar del final, pero solo tengo un nodo. Así que inicio sea igual a fin, quiere decir que solo hay un nodo. Entonces, inicio de fin igual a null y fin igual a null. ¿Sí? Ya, porque voy a eliminar uno solo y los dos se ponen a null, ya no hay más, ¿no? Ahora, else, si el inicio y el fin no son uno, entonces ahora sí voy a moverme a lo largo de la lista. Entonces, else, y mi pregunta, dijimos, era while, mientras, aus, pero en su campo siguiente, ya sé que aún no es null, puesto que aquí, bueno, también me faltó ver si era null, si era la lista vacía, porque qué tal si era la lista vacía y yo ya estoy aquí actualizando, entonces voy a checar, igual arriba, chicos, siempre hay que checar. If inicio es distinto de null, entonces, bueno, si es igual a null, entonces puedo decirle print lista vacía, quiere decir que aunque me están pidiendo que elimine del final, pero mi lista está vacía, y voy a poner aquí un return nada más para que se salga y ya no haga, aunque es void, pero acuérdense return sin nada, se sale y ya no sigue checando. Aquí también podría haber hecho lo mismo, pero bueno, aquí ya puse el else. Entonces ya sé que aus no es null, porque si no se hubiera salido por acá. Entonces aus en su campo siguiente es distinto de fin. Estoy como les decía, como espiando, ¿no? Al siguiente. Aus en su campo siguiente es distinto de fin. Si es distinto de fin, entonces quiere decir que me puedo mover. Aus igual a aus en su campo aus siguiente. Entonces me estoy moviendo, ¿sí? Me estoy moviendo hasta que llegue a que aus siguiente, ¿sí? Aquí en este ejemplo me estoy moviendo aquí hasta aquí. Ahí, hasta aquí. ¿Ve? Es lo que estoy haciendo. Aus en su campo siguiente es fin. Entonces, ¿qué es lo que ya llegué? ¿Qué tengo que hacer? Aus en su campo siguiente, aus siguiente, ponerlo a null. Desconecto este dato. Y luego libero fin y muevo fin a aus. ¿Sí? Es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, aus en su campo siguiente lo pongo a null para desconectar el último nodo. Luego hago free fin, el último nodo, ¿sí? Aquí libero último nodo. Aquí lo que hacemos es desconectar último nodo. Y entonces ahora a fin igual a aus. Actualizamos el fin, ¿verdad? Al último nodo. Bueno, ya tenemos nuestros dos, eliminar del inicio, eliminar del fin. Eliminar del fin está completo. Eliminar del inicio, como se dan cuenta, no está completo. Porque aquí no checamos si inicio era igual a null. Bueno, voy a copiar este pedacito de código para que al menos esa parte sí la pongamos. ¿Sí? Ahí. Si inicio es igual a null, decimos lista vacía y no hacemos nada. Si no, continuamos, ¿sí? Porque imagínense aquí en el main, en lugar de insertar al inicio, yo quiero print borrar del inicio.
Si nosotros empezamos haciendo eso y llamamos a nuestro método eliminar, le pusimos eliminar, ¿verdad? Eliminar inicio, ¿sí? Y no lo teníamos bien, entonces inmediatamente nos iba a tener problemas. Bueno, lo voy a quitar porque quiero que ustedes vean cómo surgen los problemas. Bueno, entonces lo vamos a compilar. Borrar del inicio. Miren, ya se me quedó ahí atorado, ya no continúa, ¿ven? Ay, pero ¿por qué no me funciona? Pues sí. ¿Por qué? Porque inicio es null. Vean lo que estamos haciendo. Inicio es null, porque no hemos creado. Aquí en el main vemos que inicio, creamos la lista vacía. Esto es lista vacía, ¿sí? Y le decimos borra del inicio. Entonces viene a borrar el inicio. Este código lo tenemos comentado, y lo primero que quiere hacer es que inicio sea igual a inicio apuntado siguiente, pero inicio está apuntando a null, no tiene nada, entonces no tiene un campo siguiente. Esto es un error, desafortunadamente aquí no nos lo está marcando como error, ¿sí? Sino se quedó colgado, ¿ok? Entonces, tenemos que ponerle, noten la diferencia si nosotros sí le ponemos que cheque que entonces la lista está vacía. Borrar del inicio, lista vacía. Nos dice lo que debe hacer y luego nos hace la parte de insertar del inicio que teníamos antes. ¿Sí? Entonces le voy a quitar aquí porque siempre se ven feos los acentos. Lista vacía. ¿Ok? Ahorita después vamos a checar esta parte que también la tenemos que poner y que no la estamos poniendo correctamente. Entonces ya insertamos la lista. Ya vimos que aquí nos dijo borrar del inicio. Ahora, después de insertar la lista, le voy a pedir que borre del inicio. Y ahora sí me tiene que borrar el primer elemento. ¿Sí? Y luego le voy a pedir que se muestre. Mostrar. Para que veamos que efectivamente borró el primer elemento de la lista. Ok. Primero dice lista vacía, luego inserta el 1, va insertando al inicio, el 1, el 2, el 3, y quedó, nuestra lista era 4, 3, 2, 1, 0, null, borrar del inicio y nos borra el 4, y sigue 3, 2, 1, 4, 0. Si yo vuelvo a borrar del inicio, nos va a borrar el 3, y así. ¿Ok? Ahora vamos a borrar del final, vamos a probar nuestra lista, borrar del final. Y entonces cambiamos aquí, borrar, fin, no me acuerdo si le puse fin, así, eliminar fin, y se vuelve a mostrar, ¿ok? La volvemos a probar, ¿ok? Borrar del inicio y borro el 3, pero al borrar del final nos borra el 0, miren, 3, 2, 1, 0, ¿ok? Nosotros podríamos meter esto en un ciclo, ¿sí? Bueno, podemos volver a borrar, voy a hacer menos, voy a hacer nada más, 2 elementos, y vamos a ver qué hace. Miren, nada más metió el 1 y 0. Luego borró del inicio, borró el 1. Luego borró del final, ¿sí? Borró del final y me pone null. Aquí en la lista, borrar del final null. Algo está mal, porque me debía decir que, no está bien. Más bien, el que está mal aquí creo que es el de mostrar, porque me debía haber dicho lista vacía. A ver, vamos a ver quién está mal. A ver, eliminar, buscar dato, mostrar. Sí, miren, aquí en mostrar, también esto es básico, ¿sí? Tenemos, antes de hacer esto, otra vez, póngale a todos, if inicio, no lo habíamos puesto, póngale, igual a null, entonces, print, siempre debe aparecer eso, porque si no, aquí nos escribió null, ¿se fijan? Print null, el último, por eso apareció null. Lista, pero lo correcto, bueno, ahí puede ser que aparezca null, no pasa nada, realmente la lista estaba vacía, apareció null, pero lo correcto es que nosotros return.
es que digamos lista vacía, que somos conscientes que está la lista vacía. Ahora sí, borrar del final, y cuando le pedimos borrar del final, borró el 0, y luego le pedimos mostrar, y nos dice lista vacía. Ahora, vamos a pedirle nuevamente, en el main, que elimine 2 veces, ¿sí? Que borre del final, y luego que borre del final, ¿sí? Que borre del final. Vamos a ver qué hace. Ya no hay, está la lista vacía, pero en el final sí lo checamos. Miren, borrar del final, lista vacía, ¿sí? Primero dijimos borrar del final y ya dice lista vacía porque terminó y era lista vacía a la hora de mostrar. Y luego al querer borrar del final nos vuelve a decir lista vacía, esto es dentro del método de la función de borrar del final, y nos vuelve a decir lista vacía porque le insistimos en mostrar. Entonces aquí, miren, este es de aquí, le voy a quitar, le voy a poner así. Lista vacía, ¿ok? Es correcto. Aquí sí estamos checando. Ahora, vamos a insertar, noten que había un solo elemento. Cuando borramos, nada más pusimos 2 y borramos del principio, había un solo elemento. Y, sin embargo, sí, por esta condición, sí, borró el último, pero actualizó fin y null. Por lo tanto, inicio y null, inicio y fin. Por lo tanto, cuando muestra, sí nos dice que la lista está vacía, porque inicio es igual a null. Pero si nosotros no hubiéramos hecho esto, y nosotros al contrario, después de que la lista está vacía, le decimos eliminar ahora del inicio, ¿sí? En lugar de decir, bueno, aquí ya dijimos que eliminar de final y borramos todo, dice lista vacía, pero luego queremos insistir en borrar del inicio. Este código no lo metimos, es lo que les quería decir, que tenemos que checar todos los casos. Elimino del inicio y entonces noten. Borrar del inicio, ahí. Lista vacía, borrar del inicio. Ah, es que aquí ya lo dejé. No, perdón, el ejemplo no era acá. Era borrar del inicio y en lugar de borrar del final, era borrar, es que este sí lo hace bien. Borrar, porque sí checamos que si la lista era vacía, no tenía que borrar del inicio, pero era borrar 2 veces del inicio. La primera vez, estamos actualizando, déjenme ver, mostrar para cómo vamos a hacer. Tengo aquí, borro del inicio y voy a borrar uno. Y le vuelvo a pedir borrar del inicio, ¿sí? Y me va a borrar uno, ¿sí? Me va a borrar el primero y me va a decir lista vacía. Y luego me va a decir lista vacía porque el inicio es null, ¿sí? Si yo le digo ahora insertar del fin, inicio es igual a fin, ¿no? Ah, no, insertar. Sí, bueno, yo lo que quiero aquí es que me marque un error porque no hemos checado cuando, bueno, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer borrar primero del final, en la que solo queda un nodo, ambos null, y luego borrar del inicio. Sí, bueno, va a borrar del inicio, pero aquí no se va a notar que el fin no se actualizó, solo se actualizó el inicio, ¿sí? Entonces, el fin queda ahí volando, y si nosotros le decimos insertar en el fin, déjeme ver cómo es insertar en el fin, insertar al final, ¿sí? Aquí nos va a decir inicio null. Ah, ok, sí, nos debe marcar el error. A ver, vamos a ver. Y luego le decimos insertar fin. Y le decimos que inserte el nodo 7. Y luego mostrar. Entonces, perdón, está corriendo. Ya. Instar final. Final.
Miren, aquí borrar del inicio, lista vacía, ¿sí? Aquí ya borré los dos, lista vacía y lista vacía, ¿sí? Que es el del inicio, mostrar e insertar al final, sí, pero no, pero aquí me está viendo un error, porque miren, dice insertar al final, ¿y por qué no puedo insertar al final? Si ya borré todo, yo podría hacer un insertar al final y no tendría por qué decirme lista vacía. Quiere decir que no se está insertando correctamente al final. ¿Sí? No que esté mal el final, sino que no se está insertando correctamente al final, porque ya eliminé todo y después quiere decir que no se está recuperando de eliminar, ¿sí? Y eso está pasando porque aquí, en eliminar del inicio, nos falta esta condición, ¿sí? Que quería que notaran los errores. Aquí inicio es null, quiere decir que la lista está vacía, pero si inicio es igual a fin, quiere decir que solo hay un elemento, como en nuestro caso ya era el último, y que entonces también tenemos que poner fin a null. Este código nos faltaba. Cuando es un solo elemento, tenemos que actualizar tanto inicio como fin. Ahora lo volvemos a correr. Ay, espérenme. Ay, que tengo uno corriendo. Y vean la diferencia. Ya no me volvió a decir lista vacía. Ahora sí inserto el 7. Eso quiere decir que mi lista se recuperó, bueno, que está funcionando adecuadamente. Y sí, aquí borré 2, pero la lista quedó vacía, pero si vuelvo a insertar, se vuelve a insertar correctamente. En el caso anterior ya no insertaba, se quedaba ahí como lista vacía, cuando estoy insertando y debería de poder insertar. Si yo ahorita le digo insertar al inicio, debe seguir funcionando todo. ¿Sí? Bueno, este es el de insertar al final. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer era insertar después de un dato, ¿sí? Entonces eliminar, perdón, eliminar después. Aquí sí le paso el dato, porque quiero saber después de qué dato. Y de todas maneras, chicos, siempre hacemos lo mismo. Recuerden, es muy importante, ¿sí? Que nosotros chequemos si la lista es vacía. Si la lista es vacía, no tenemos que hacer más nada, ¿sí? Y si no, nodo asterisco aus igual a inicio. Otra cosa que les dije es que, bueno, aquí voy a insertar después de un dato, ok. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es usar dos nodos, dos apuntadores. ¿Sí? Voy a insertar después de un dato. Es como en este caso. Si voy a insertar, no es cierto, no necesito dos, nada más necesito uno, porque me voy a poner, por ejemplo, quiero borrar el 15, después del 15. Entonces, mi apuntador lo voy a poner aquí, donde está aus, en donde está el 15, aus lo voy a poner aquí, y lo que voy a hacer es brincar hasta aquí, ¿sí? Para borrar este. Lo voy a brincar hasta aquí para borrar este. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es, ya vi que la lista no está vacía, entonces hago while mientras aus sea distinto de null, porque puede ser, recuerden, siempre primero pregunto esto, porque puede ser que no lo encuentre, entonces me voy a encontrar primero el null, y si es null, no puedo preguntarle si aus en su campo dato es distinto del dato. Mientras tanto aus sea distinto de null como aus en su campo dato sea distinto de dato, yo me muevo. Aus igual a aus en su campo siguiente. ¿Sí? Cuando sale, la primera pregunta que debo hacer siempre es aus es distinto de null. Si es distinto de null o si es igual a null, lo que quieran preguntar es que el dato no existe. Pero si es distinto de null, quiere decir que sí encontré el dato y entonces lo que voy a hacer es mover, sí necesito, ya pensé, otro dato aquí porque necesito liberar este, ¿sí? Entonces, aus ya está aquí y lo puedo hacer el cambio hasta aquí, pero al desconectar este y pasarlo para acá, ya no tengo forma de acceder a este para liberarlo. Si lo primero que hago es liberar este, entonces pierdo esta liga.
¿sí? Entonces, por eso necesito forzosamente otro apuntador aquí para poder hacer este cambio. Entonces, voy a crear aquí otro nodo que le voy a llamar temporal, TMP, ahí coma, que no lo inicializo con nada, pero aquí sí, aquí a TMP, sí, le asigno lo que tiene aus en su campo siguiente. Quiere decir que, déjenme copiar uno de estos. Uy. A ver si me sirve. Quiere decir que aus lo puse aquí. Ahorita le cambio los nombres, control B. Y que tem, ¿sí? Aquí no se llama aus, este es nuestro aus que estamos programando. Y este se llama TMP, ¿sí? Así nos quedó. Aus está aquí y ahorita a tem le acabo de poner tem igual aus apuntado siguiente, aus apuntado siguiente. Entonces voy a liberar, bueno, antes de liberar aus, ahora sí, en su campo siguiente le voy a pedir que se mueva hasta acá. Podría usar este mismo, el tem, o puedo hacerle también así. Miren, quiero mostrarle aus en su campo siguiente sea igual a aus en su campo siguiente en su campo siguiente, que era lo que iba yo a hacer, pero necesito el tem para tener algo, ¿no? Entonces, aus en su campo siguiente apunta a lo que apunta aus en su campo siguiente, que es este, en su campo siguiente, que es este, y llega hasta acá, ¿sí? Que era como este. Control C, control V. Así, esto es lo que estamos haciendo. Aus en su campo siguiente, en su campo siguiente. Aus en su campo siguiente, le asigno lo que tiene aus en su campo siguiente, que es este nodo, en su campo siguiente, que es este nodo. Podría haber usado el tem, pero quise hacerlo así para que vean que es posible hacer esto. Aus siguiente igual a aus siguiente, siguiente. Luego hago free tmp, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desconecté este nodo, estos ya no están, ¿no? Esto ya, bueno, este sí, pero aquí hago free temp y ya quedó nuestra lista completa. ¿Ok? Ahora, else, en caso de que aus es igual a null, entonces hago print y aquí pongo dato no encontrado. Quiere decir que estaba yo buscando un dato para borrar después de ese y pues no lo encontré, ¿no? Bueno, vamos a probarlo aquí en el main. Vamos a hacerlo antes de esto. Aquí eliminaba del inicio, doble vez, inserté al final. Bueno, aquí ya puedo eliminar del final. Bueno, voy a quitar tantito porque si no, nos elimina. Bueno, entonces aquí ya tengo mi lista normal con todo y ahora le voy a decir eliminar dato y le voy a decir que elimine bueno, aquí se le voy a poner otra vez 5, 7, ¿no? Y le voy a decir que elimine el 4. El dato después del 4. Eliminar después le puse, ¿verdad? Después, no estoy eliminando el dato, estoy eliminando después. Ajá. Después, eliminar después del 4. ¿Ok? Entonces, vamos a correrlo. Aquí viene todo. Ay, no le puse. Bueno, pero después de esta, de que insertó, va a eliminar después del 4, eliminó el 3. ¿Noté? 4, 2. ¿Sí? La lista continúa y ya se eliminó el 3. ¿Ok? Bueno, con esto ya terminamos básicamente el tema de listas ligadas. Desde luego hace falta hacer ejercicios. Por favor, chequen su actividad. Estos los voy a poner los tienen de actividad de hacer. En asesorías los podemos revisar si tenemos algún problema.
Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos a eliminar del inicio, del final, después de un dato, en un dato específico y con esto estamos cubriendo. Vamos a hacer algo más de ordenamiento, pero lo vamos a hacer como actividad, como tarea, para que ustedes lo vayan practicando, lo hagan ustedes. Es importante que ustedes practiquen para que puedan adquirir su aprendizaje. Bueno, gracias, chao.